El líder de una banda carcelaria acosa a un nuevo recluso sin saber que es un exeal de la Marina. El silencio en la cafetería de la penitenciaría estatal de Oak Ridge era tan denso que podía sentir su peso sobre los hombros. 300 reclusos observaban cómo Derek Van Morrison, el hombre más temido del bloque de celda C, caminaba lentamente hacia el nuevo recluso que acababa de entrar por la puerta metálica. El anciano sostenía una bandeja con ambas manos. Su cabello gris contrastaba con el uniforme naranja descolorido que colgaba suelto sobre su delgada figura. «Miren esto, chicos», resonó la voz de Derek por toda la sala. Parece que la residencia de ancianos perdió a un paciente. Las risas estallaron en la cafetería. Los hombres golpeaban las mesas con las manos, silbaban, disfrutaban del espectáculo. Así funcionaba allí. Derek era el rey, y todos lo sabían. Sus brazos tatuados contaban la historia de 2 décadas tras las rejas. Cada marca, una batalla ganada; cada cicatriz, un enemigo derrotado. El anciano se detuvo en medio del pasillo. Sus ojos azul claro se encontraron con los de Derek con una calma que parecía fuera de lugar en aquel infierno de hormigón. Tenía 68 años. Se llamaba James Mitchell, pero nadie sabía quién era realmente. Nadie sabía que esas manos callosas que sostenían la bandeja del desayuno habían desactivado bombas en Irak, neutralizado objetivos de alto valor en Afganistán y sobrevivido a misiones que permanecerían clasificadas durante 50 años más. James nunca imaginó que terminaría así. 6 meses atrás, era un veterano respetado, dueño de una pequeña empresa de seguridad en Seattle. Entonces llegó la acusación de fraude fiscal, una trampa orquestada por un socio corrupto que malversó fondos y plantó pruebas en su contra. Sin dinero para abogados caros ni conexiones políticas, James vio cómo el sistema judicial hacía exactamente lo que siempre supo que hacía: aplastar a los pequeños y proteger a los poderosos. Ahora estaba allí, rodeado de hombres que creían que la edad era sinónimo de debilidad. «Disculpe, señor», dijo James con calma, intentando esquivar a Derek. «Solo quiero desayunar». La palabra señor desató otra oleada de risas. Derek dio un paso adelante, bloqueando por completo el paso. Sus ojos oscuros brillaban con esa sed de violencia que mantenía intacto su reinado. Había construido su imperio sobre el miedo, y cada nuevo recluso era una oportunidad para recordarles a todos quién mandaba. «¿No entiendes cómo funcionan las cosas aquí, abuelo?». Derek se inclinó hacia adelante, su aliento caliente en el rostro de James. «Cuando te hablo, te callas. Cuando te pregunto algo, respondes. Y cuando te digo que hagas algo», empujó con fuerza el pecho de James, «obedeces». El empujón debería haber derribado a James. Debería haberlo hecho tropezar, mostrar debilidad. Pero sus pies parecían atornillados al suelo de cemento. Su cuerpo absorbió el impacto con un ligero cambio de postura, tan sutil que la mayoría ni siquiera notó. Pero Derek sí lo notó. Y por una fracción de segundo, algo cruzó su rostro: confusión, tal vez incluso un destello de incertidumbre. James mantuvo la mirada fija en Derek, y cualquiera que lo mirara de cerca vería algo extraño en esa mirada azul. No era miedo. No era ira. Era la inquietante serenidad de alguien que había estado en situaciones mucho peores que esta. Alguien que aprendió hace mucho tiempo que los hombres más peligrosos rara vez son los que más gritan. «No quiero problemas», dijo James en voz baja pero firme. «Déjame pasar». Derek sintió algo extraño en el estómago, una sensación que no había experimentado en años. Pero los reyes no se rinden, sobre todo delante de todo el reino. Sonrió, mostrando los dientes que le faltaban de su última pelea seria, y se giró hacia su grupo, sentado en mesas cercanas. «Snake, Racer, vengan. Creo que nuestro nuevo amigo necesita una lección de respeto». 2 hombres se pusieron de pie, con el cuerpo marcado por años de levantamiento de pesas en prisión y cicatrices de cuchillos improvisados. Snake tenía lágrimas tatuadas bajo el ojo izquierdo. 3, una por cada hombre que había matado en prisión. Racer era más pequeño, pero sus ojos tenían esa frialdad psicópata que hacía que incluso los guardias mantuvieran la distancia. James miró brevemente a los 2 que se acercaban y luego volvió a mirar a Derek. En su interior, su mente ya había calculado 17 maneras diferentes de neutralizar la amenaza. Puntos de presión, ángulos de ataque, rutas de escape. Era automático tras 30 años de entrenamiento militar de élite. Pero también sabía que la mejor pelea es la que se evita. «Última oportunidad», dijo James con calma. «No hagas esto». Derek rió, pero la risa sonó forzada. «¿Me estás amenazando, viejo? Tú».
Lo que ocurrió en los siguientes 3 segundos se susurraría por los pasillos de Oak durante meses. Snake arremetió primero, con su enorme puño cortando el aire hacia la cara de James. Pero James no estaba allí cuando llegó el puñetazo. Se había movido con una velocidad que parecía imposible para alguien de su edad, su cuerpo deslizándose lateralmente mientras su mano agarraba la muñeca de Snake con un movimiento fluido. El sonido de un hueso rompiéndose resonó por la cafetería como un disparo. Snake cayó de rodillas gritando, con el brazo colgando en un ángulo horrible. Razer dudó medio segundo, un medio segundo fatal. La palma de James golpeó su plexo solar con precisión quirúrgica, y Razer se desplomó en el suelo, luchando por respirar como un pez fuera del agua. La bandeja del desayuno cayó al suelo con estrépito. Huevos, tostadas y café esparcidos por el hormigón. Y James Mitchell permanecía en el centro del caos, con la respiración aún controlada y la mirada aún serena. Derek miró a sus 2 mejores hombres en el suelo, luego al anciano sin un rasguño. Por primera vez en 15 años como rey del bloque de celda C, Derek Morrison sintió algo que había olvidado que existía, miedo genuino. Pero en prisión, el miedo se convierte en rabia. Y la rabia exige sangre. «Estás muerto», gruñó Derek, con la voz temblorosa por una furia apenas contenida. «¿Me oyes, viejo? Muerto». James solo suspiró, como cansado de una conversación tediosa. Solo quería desayunar. Los guardias irrumpieron en la cafetería, silbatos y porras en mano. Pero el daño ya estaba hecho. La estructura de poder que había gobernado Oak durante años se había resquebrajado por la mitad. Y todos sabían que lo que vendría después haría que esta mañana pareciera un ensayo. Mientras arrastraban a James a aislamiento, procedimiento habitual tras cualquier altercado, pasó junto a una mesa donde un preso mayor leía un periódico viejo. El hombre lo bajó lo justo para susurrar: «¿Seal?». James no respondió. No le hacía falta. Algunos reconocen su propia identidad. Y si te gusta esta historia sobre cómo el error del sistema metió al lobo entre las ovejas, no olvides suscribirte, porque lo que Derek Morrison está a punto de descubrir cambiará todo lo que crees saber sobre el verdadero poder. El aislamiento era una caja de hormigón de 2,4 por 2,5 metros diseñada para destrozar mentes. La mayoría de los reclusos salían destrozados, con la cordura resquebrajada por el peso aplastante del aislamiento. James aprovechó el tiempo para meditar, para centrarse en lo que sabía que vendría después. 48 horas de silencio le dieron una claridad que la mayoría de los hombres jamás comprenderían. Cuando la puerta de acero por fin se abrió, el sargento Martínez se quedó allí con una expresión que James había visto 1000 veces, la de un hombre dividido entre el deber y la supervivencia. «Cazaste un escándalo, Mitchell. Derek ha estado difundiendo que eres hombre muerto». James salió a la intensa luz fluorescente del pasillo. «Me defendí. Eso es todo». «¿Eso es todo?». Martínez casi rió. «Enviaste a 2 de sus mejores hombres a la enfermería. El brazo de Snake está destrozado. Razer sigue sin poder respirar bien. Nadie le hace eso a la banda de Derek y se va. Entonces supongo que veremos qué pasa». Martínez agarró el hombro de James, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. «Escúchame. Yo también serví. Reconozco cómo te mueves. Sea lo que fuere antes de este lugar, no importará cuando 30 tipos te ataquen en el patio. Pide custodia protectora. Deja que te transfiera fuera del bloque C». James lo miró a los ojos con esa misma calma inquietante. «Huir no resuelve los problemas, sargento. Solo los traslada a otro lugar». De vuelta en su celda, James encontró a su nuevo compañero, un nervioso joven de 23 años llamado Marcus Webb, que contaba los días para su liberación. Los ojos del chico estaban abiertos con una mezcla de asombro y terror. «Tío, todo el mundo habla de ti», susurró Marcus al cerrarse la puerta de la celda con un ruido metálico. «Dicen que eres una especie de fuerzas especiales o algo así. ¿Es cierto?». James se sentó en su litera y cogió el libro de bolsillo desgastado que había estado leyendo antes del incidente. «Fui profesor durante mucho tiempo. Enseñé a la gente a mantener la calma bajo presión. Pero Derek está planeando algo gordo. Lo oí hoy en el patio. Está pidiendo favores a todas las pandillas de la prisión, la Hermandad Aria, la MS-13, incluso a algunos de la familia guerrillera negra, que normalmente lo odian. Les promete territorio, dinero para la comisaría, lo que sea necesario». James asintió lentamente. Era justo lo que temía. Su simple acto de defensa propia se había convertido en algo que podría destrozar la prisión.
¿Cuántos hombres está reuniendo? 20, quizá 30. Todos jugadores serios, sin nada que perder. La voz de Marcus se quebró. ¿Por qué no pides la policía? Sal de aquí antes de que sea demasiado tarde. Porque estoy cansado de huir, Marcus. He estado huyendo de la injusticia desde el día en que mi excompañero me incriminó. Huyendo de un sistema que prefirió creerle a un rico empresario antes que a un veterano con TEPT. Huyendo de la realidad de que todo lo que construí en 30 años se destruyó porque confié en la persona equivocada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de un dolor que James rara vez dejaba ver. Por primera vez desde su llegada a Oak Ridge, una grieta apareció en su armadura de calma. Mientras tanto, en el patio de la prisión, Derek dominaba la corte como un capo de la mafia planeando un golpe. Su equipo reconstruido lo rodeaba, Snake con el brazo enyesado, Razer aún jadeando pero decidido a vengarse, y una docena de caras nuevas que representaban a todas las pandillas principales de la prisión. Ese viejo me hizo parecer débil, gruñó Derek, con los puños tan apretados que los nudillos se le pusieron blancos. Nos hizo parecer débiles a todos. ¿Sabes lo que pasa cuando la gente piensa que somos débiles? Empiezan a tener ideas. Empiezan a pensar que tal vez no necesitan rendir tributo. Tal vez no necesitan seguir las reglas. Un enorme skinhead llamado Klaus, de la Hermandad Aria, se inclinó hacia adelante. ¿Cuál es la jugada, Derek? ¿Quieres que se vaya para siempre? Los ojos de Derek brillaron con maliciosa satisfacción. No. La muerte es demasiado fácil. Lo quiero destrozado. Quiero que todos en esta prisión vean lo que pasa cuando me faltas al respeto. Vamos a hacer de James Michie un ejemplo que será recordado durante los próximos 20 años. ¿Cuándo? Preguntó un líder pandillero latino de mirada fría conocido como Diablo. Mañana. Durante el recreo. Los guardias van a tardar en responder, convenientemente. Ya les pagué a las personas indicadas. Derek sonrió, y era la sonrisa de un depredador imaginando la muerte. Le daremos una paliza tan brutal que nos rogará que acabemos con él. Y luego nos iremos y lo dejaremos vivir con la vergüenza. Lo que Derek no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que James Michie no había sobrevivido a 3 misiones en las zonas de combate más peligrosas del mundo por falta de preparación. Mientras conspiraban en el patio, James estaba en su celda haciendo algo que los habría aterrorizado si hubieran comprendido su importancia. Estaba recordando las misiones que nunca llegaron a los registros oficiales. La noche en Kandahar cuando él y su equipo fueron emboscados por 40 talibanes y tuvieron que luchar para escapar con solo cuchillos y determinación. El rescate de rehenes en Bagdad, donde neutralizó a 6 insurgentes armados en una habitación a oscuras para salvar a un periodista secuestrado. La operación clasificada en Somalia que le valió una medalla que jamás pudo exhibir públicamente. James Michie había sido entrenado por los mejores guerreros que Estados Unidos había producido. Aprendió a sobrevivir en situaciones imposibles, a convertir las desventajas en armas, a encontrar la victoria donde otros hombres solo veían la muerte. La edad había ralentizado ligeramente su cuerpo, pero también le había dado algo de lo que carecían los combatientes más jóvenes, la sabiduría que nace de 1000 batallas. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a 30 tipos?, preguntó Marcus, observando a James hacer estiramientos lentos y precisos en el suelo de la celda. James hizo una pausa, con expresión distante. Cuando era más joven, podría haber creído que podía. La edad te enseña humildad. Pero a veces no luchas porque creas que puedes ganar. Luchas porque es lo correcto. Porque si no te mantienes firme cuando importa, entonces todo en lo que creías era una mentira. Esa noche, cuando se apagaron las luces del bloque de celda C, 2 hombres muy diferentes se preparaban para la misma batalla. Derek Morrison reunió armas, mangos de metal afilado, calcetines llenos de baterías, tiras de alambre de espino. Planificó estrategias con sus aliados sobre los ángulos de ataque, cómo maximizar el daño, cómo hacer que la paliza durara lo máximo posible. James Michie se sentó a meditar, respirando lenta y controladamente, con la mente clara como el agua. No se estaba preparando para luchar contra 30 hombres. Se estaba preparando para sobrevivir. Y para un seal de la Marina que había sobrevivido a lo peor que el mundo podía lanzarle, sobrevivir era solo una misión más. La única pregunta era cuántos de ellos seguirían en pie cuando terminara. La mañana llegó con el sonido metálico de las puertas de las celdas al abrirse. James se levantó antes de despertar, como lo había hecho todos los días durante los últimos 40 años. Su cuerpo realizó una serie de estiramientos que parecían simples, pero activaban cada grupo muscular con precisión.
Marcus observaba desde su litera, hipnotizado por la fluidez de los movimientos. «Sabes qué es hoy, ¿verdad?», susurró Marcus. «Todo el mundo lo sabe. Toda la prisión contiene la respiración». James asintió lentamente, encogiéndose de hombros. «Entonces hoy descubriremos de qué pasta estamos hechos». La rutina del desayuno era inquietantemente silenciosa. Los reclusos se movían con cuidado, con la cabeza gacha, presintiendo que algo explosivo estaba a punto de suceder. Incluso los criminales más empedernidos sabían cuándo mantenerse alejados. James tomó su bandeja y se sentó en una mesa vacía, comiendo metódicamente mientras sus ojos recorrían la sala con una atención experta. Derek estaba sentado al otro lado de la cafetería, rodeado de su equipo ampliado. El rostro del líder de la banda era una máscara de anticipación, como un niño esperando abrir los regalos en Navidad. No dejaba de mirar a James, luego al reloj, contando los minutos hasta la hora de recreo, cuando comenzaría el verdadero espectáculo. Fue entonces cuando un visitante inesperado se acercó a la mesa de James. Un hombre negro mayor, con las sienes grises y ojos inteligentes, se sentó sin pedir permiso. Se llamaba William Carter y llevaba en Oak Ridge más tiempo del que nadie podía recordar. Los reclusos lo llamaban el profesor porque, antes de su condena por homicidio involuntario, había enseñado historia en una universidad. «Ha causado un gran revuelo, señor Mitchell», dijo Carter en voz baja, apenas audible por encima del ruido de la cafetería. «Derek está planeando algo para el patio hoy. Algo importante». Ya me lo imaginaba. Carter estudió a James con la atención de quien lleva décadas leyendo a la gente. «No tienes miedo. Es inusual. La mayoría de los hombres que se enfrentan a lo que tú enfrentas estarían aterrorizados o fingiendo ser duros. Tú simplemente estás tranquilo. El miedo nubla el juicio. Necesito claridad para lo que viene». «¿Es militar?», preguntó Carter, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. James dio un mordisco a su tostada, masticando lentamente antes de responder. «Hace mucho tiempo. Una vida diferente». Carter se acercó más, bajando aún más la voz. «Estuve en el ejército. En Vietnam. 2 periodos. Reconozco tu comportamiento. La forma en que evalúas las amenazas sin que parezca que las miras. No eres solo militar, eres de operaciones especiales, ¿verdad?». James no respondió, pero su silencio fue suficiente confirmación. «Escúchame», continuó Carter con urgencia. «Derek ha reunido a 30 hombres para esto. Llevan días acumulando armas. A los guardias les han pagado para que hagan la vista gorda. Te estás metiendo en una ejecución disfrazada de pelea en prisión». «¿Y por qué me cuentas esto?». La expresión de Carter se ensombreció con un viejo dolor. «Porque hace 20 años, me quedé de brazos cruzados viendo cómo 3 hombres mataban a golpes a un niño en las duchas. Tenía demasiado miedo para intervenir. La cara de ese niño me persigue cada noche. No volveré a cometer ese error». Hizo una pausa y añadió en voz baja: «Puedo conseguirte ayuda. Algunos de nosotros, los mayores, recordamos lo que significa el honor. Ya no somos luchadores, pero podemos protegerte, crear distracciones, equilibrar un poco las cosas». James lo miró a los ojos, viendo en ellos una convicción genuina. «Agradezco la oferta, pero no quiero que nadie más salga lastimado por mi culpa. Demasiado tarde para eso. Derek está haciendo que esto se trate de poder, de enviar un mensaje. Si caes, simplemente elegirá otro objetivo la semana que viene. Alguien más débil. Alguien que no pueda defenderse». Carter se levantó lentamente. «El tiempo de recuperación es en 2 horas. Si cambias de opinión sobre la ayuda, sabrás dónde encontrarnos». Mientras Carter se alejaba, James sintió un cambio en su interior. Había estado preparado para afrontar esto solo, para aceptar las consecuencias de defenderse. Pero Carter tenía razón, ya no se trataba solo de él. Se trataba de en qué clase de lugar se convertiría Oak Ridge si la brutalidad de Derek no era cuestionada. Las 2 horas previas a la hora de recreo se sintieron como días. James regresó a su celda y se tumbó en su litera, pero su mente analizaba escenarios con la precisión táctica que lo había mantenido con vida en zonas de guerra. 30 atacantes. Múltiples armas. Espacio limitado para maniobrar. Las probabilidades eran objetivamente terribles. Pero James ya se había enfrentado a adversidades terribles antes. Recordó una misión nocturna en Fallujah cuando su equipo de 6 hombres fue acorralado por insurgentes en un edificio bombardeado. Superados en número 5-1,
con poca munición y sin refuerzos inmediatos disponibles. Su comandante le había preguntado por opciones, y James respondió con 3 palabras que se convirtieron en un mantra para toda su carrera: adaptarse, improvisar, sobrevivir. El primer atacante vino por la izquierda de James, un hombre enjuto con una afilada cuchilla de metal apuntando a sus costillas. El cuerpo de James se movió antes de que su mente consciente registrara la amenaza, décadas de memoria muscular tomando el control. Giró sobre su pie trasero, la hoja atravesando el aire sin causar daño mientras su mano se extendía y golpeaba el codo del atacante. El espantoso crujido fue seguido por un grito cuando la cuchilla resonó contra el hormigón. 2 hombres más se abalanzaron sobre él simultáneamente desde lados opuestos. James se agachó, barriendo las piernas de uno mientras su codo se dirigía hacia arriba, golpeando la mandíbula del otro. Ambos hombres cayeron al suelo con fuerza, uno inconsciente antes de aterrizar, el otro agarrándose la rodilla destrozada. El patio estalló en caos. La ejecución cuidadosamente planeada de Derek había durado apenas 15 segundos antes de desmoronarse. Sus hombres no esperaban esto. No esperaban que el anciano se moviera como el agua, que golpeara como un trueno, que desmantelara a los combatientes de la prisión entrenados con precisión quirúrgica. ¿Qué esperan?, gritó Derek a su equipo. Todos ustedes. Acabad con él. El ataque se convirtió en un enjambre. Hombres se lanzaron contra James desde todas las direcciones, blandiendo armas, con los puños al aire, la desesperación reemplazando a la estrategia. Pero James había sido entrenado precisamente para esta situación. En el entrenamiento SEAL, lo llamaban combate cuerpo a cuerpo en territorio hostil. Los instructores enviaban a 6 hombres a la vez contra un solo operador, enseñándoles a usar el caos como arma, a convertir la superioridad numérica del enemigo en una desventaja. James se convirtió en una tormenta de violencia controlada. Cada movimiento tenía múltiples propósitos: un bloqueo que se convertía en un golpe, una esquiva que colocaba a un atacante en el camino de otro, un lanzamiento que aprovechaba el impulso de un hombre para derribar a otros 2. Su respiración se mantuvo estable incluso mientras los cuerpos caían a su alrededor como fichas de dominó. Un enorme skinhead llamado Klaus se abalanzó sobre él con una cadena, blandiéndola en amplios arcos que habrían aplastado huesos. James esperó hasta el último segundo posible, luego se internó en el arco del ataque, donde la cadena no tenía fuerza. Su golpe con la palma de la mano en la garganta de Klaus derribó al gigante al instante, jadeando por una respiración que no salía. Snake cargó a pesar de su brazo roto, impulsado por la rabia y la lealtad a Derek. Una rápida patada en la rodilla desplomó a Snake, cuyo grito resonó por todo el patio al absorber el impacto de la caída su brazo herido. La pelea se había convertido en una clase magistral de eficacia en combate. James no intentaba lastimar a nadie más de lo necesario. Cada golpe era calculado, preciso, diseñado para incapacitar sin causar daño permanente. Pero la gran cantidad de cuerpos que se amontonaban a su alrededor contaba una historia que se susurraría en las cárceles de todo el país durante años. Derek vio cómo su imperio se derrumbaba en tiempo real. 10 hombres caídos. 15. 20. El anciano ni siquiera respiraba con dificultad, mientras los mejores luchadores de Derek yacían gimiendo en el cemento. El pánico comenzó a reemplazar la rabia del líder de la banda al comprender la terrible verdad. Había traído a 30 hombres para luchar contra una leyenda, y la leyenda estaba ganando. Carter y su grupo de reclusos mayores dieron un paso al frente, formando un perímetro flexible alrededor de la pelea. No estaban peleando, estaban dando testimonio. Su presencia era una declaración silenciosa de que esta no era una simple paliza en prisión. Era la justicia enfrentándose a la brutalidad. ¡Alto! La voz de Derek se quebró por la desesperación. ¡Alto todo el mundo! Los atacantes restantes retrocedieron, inseguros. Se habían alistado para ayudar a derrotar a un anciano, no para ver cómo sus amigos eran sistemáticamente desmantelados por alguien que luchaba como si la violencia fuera un idioma que hubiera hablado desde su nacimiento. James permanecía en el centro de un círculo de hombres caídos, sin un rasguño, con su uniforme naranja apenas desaliñado. Miró a Derek con esos ojos azules de una calma inquietante y dijo en voz baja: «Se acabó, Derek. Aléjate». Pero Derek Morrison no se había forjado su reputación eludiendo desafíos. Sacó una daga de su cintura, un perverso trozo de acero afilado que había estado guardando para el golpe final, y avanzó hacia James con la mirada asesina en la mirada. James se movía como un rayo. En un instante Derek se lanzaba hacia adelante con el arma en alto, y al siguiente estaba de espaldas con la rodilla de James sobre el pecho y su propia daga apretada contra la garganta. «Escúchame con atención», dijo James, en voz tan baja que solo Derek pudo oírlo.
He matado a hombres mejor entrenados, mejor armados y mejor liderados de lo que tú jamás podrías soñar. La única razón por la que aún respiras es porque prefiero la misericordia a la justicia. Vas a decirles a todas las pandillas de esta prisión que estoy fuera de mi alcance. Pasarás el resto de tu condena recordando que tu reputación murió aquí hoy porque confundiste la edad con debilidad. James se levantó con suavidad y lanzó el cuchillo al otro lado del patio. Derek yacía allí jadeando, con el cuerpo paralizado por una mezcla de miedo y conmoción. El silencio en el patio era absoluto. 300 reclusos acababan de presenciar lo imposible. Un hombre de 68 años había derrotado el solo a 30 de los hombres más violentos de la prisión sin matar a nadie, sin perder el control, sin siquiera sudar. Entonces Carter empezó a aplaudir lentamente. Se le unió otro recluso, y luego otro. En cuestión de segundos, la mitad del patio aplaudía, no por la violencia, sino por el principio que la sustentaba. La idea de que la justicia podía triunfar sobre la brutalidad, que el coraje podía vencer al miedo. Los guardias finalmente entraron corriendo al patio, pero encontraron que la pelea ya había terminado. El sargento Martínez se acercó a James, con una mezcla de incredulidad y respeto en el rostro. Mitchell, ¿qué demonios eres? James se alisó el uniforme. Solo un hombre que quería desayunar en paz. Mientras se llevaban a James, pasó junto a Derek una última vez. El líder de la banda lo miró con los ojos destrozados. ¿Cómo?, graznó Derek. James hizo una pausa y lo miró con algo parecido a la lástima. Construiste tu poder sobre el miedo, Derek. Pero el miedo es el cimiento más débil que existe. La verdadera fuerza proviene de la disciplina, de saber quién eres cuando te lo arrebatan todo. Nunca tuviste una oportunidad porque nunca entendiste lo que es el verdadero poder. La investigación del incidente del patio duró 3 semanas. El director revisó las grabaciones de seguridad y entrevistó a docenas de reclusos, intentando reconstruir cómo 30 hombres acabaron en la enfermería tras atacar a un recluso anciano. Pero la prisión tiene su propio código de silencio, e incluso los antiguos aliados de Derek se negaron a proporcionar detalles que pudieran hacerlos parecer débiles. El informe oficial afirmaba combate mutuo entre pandilleros, y que James Mitchell había actuado en defensa propia. Pero la verdad se difundió de todos modos, recorriendo cada bloque de celdas, cada prisión del Estado. La historia del Seal de la Marina que derribó un imperio penitenciario se convirtió en leyenda. Cuando James regresó al bloque de celdas, tras una semana en custodia protectora, el ambiente se había transformado por completo. Los hombres asentían respetuosamente a su paso. Algunos intentaban estrecharle la mano. La tensión depredadora que había definido el bloque durante años se había evaporado, reemplazada por algo que casi parecía orden. Derek Morrison ocupaba ahora una celda diferente, no física, sino psicológicamente. Su equipo se había disuelto, sus alianzas, destrozadas, su reputación destruida. Se sentaba solo a la hora de comer, evitaba el contacto visual en los pasillos, se convirtió en un fantasma que acechaba el imperio que una vez gobernó. Marcus no pudo contener su asombro. Vaya, todo es diferente ahora. La gente hace cola para usar el teléfono en lugar de pelearse. Las duchas son seguras. Es como si hubieras cambiado toda la prisión con solo enfrentarte a Derek. James estaba sentado en su litera, leyendo su gastado libro de bolsillo. No cambié nada, Marcus. Solo le demostré a la gente que los abusadores solo tienen el poder que tú les das. Derek controlaba este lugar porque todos creían que era imparable. En el momento en que esa creencia se hizo añicos, también lo hizo su poder. Carter visitó la celda de James días después, con su rostro curtido y una expresión de paz. Lo que hiciste ahí fuera me recordó que aquí dentro seguimos siendo humanos. Que aún tenemos opciones. Llevo aquí 23 años. Nunca he visto a nadie mejorar este lugar simplemente negándose a renunciar a sus principios. Las semanas se convirtieron en meses. James estableció una rutina, ejercicios matutinos que atraían a curiosos, tardes en la biblioteca alfabetizando a reclusos que nunca habían aprendido a leer correctamente. No buscaba liderazgo, pero su presencia se había convertido en una fuerza estabilizadora que incluso la administración notaba. El sargento Martínez lo tomó aparte durante el almuerzo. Presenté una solicitud a la Junta de Libertad Condicional. Mencioné tu conducta, tu influencia positiva. Con tu historial militar y buen comportamiento, podría ser elegible para una libertad anticipada en 6 meses en lugar de 5 años. La audiencia de libertad condicional llegó más rápido de lo esperado.
James se sentó ante un panel de 3 funcionarios que revisaron su caso con el escepticismo propio de años de escuchar a reclusos reclamar su redención. Señor Michey, comenzó el oficial a cargo, ha tenido una estancia bastante agitada en Oak Ridge. También hemos recibido cartas de 17 reclusos solicitando su libertad anticipada. Esto no tiene precedentes. Se inclinó hacia adelante. La Junta ha decidido concederle la libertad anticipada, efectiva en 30 días. Estará en libertad condicional durante 2 años con las condiciones habituales. En su último día en Oak Ridge, James recorrió el bloque de celdas C por última vez. Marcus lo ayudó a empacar, con los ojos llenos de lágrimas de emoción. Tío, ha sido la prueba de que todavía existe gente buena. Vas a cumplir tu condena, Marcus. Saldrás de aquí en 8 meses con la cabeza en alto. Y recordarás que tu pasado no define tu futuro, sino tus decisiones. Al acercarse James a la última puerta, se cruzó con Derek Morrison, que barría el pasillo, una tarea impensable meses atrás. El ex-líder de la banda se detuvo y miró a James con una expresión que había evolucionado del odio a algo más complejo. Michey, dijo Derek en voz baja. Podrías haberme matado ese día. Debiste haberlo hecho, probablemente. ¿Por qué no lo hiciste? James consideró la pregunta con detenimiento. Porque la venganza no es justicia, Derek. Y porque todo hombre merece la oportunidad de ser algo mejor que su peor momento. Incluso tú. Derek asintió lentamente, con un cambio en sus ojos. Por si sirve de algo. Lo siento. Por todo. Entonces sé mejor. Eso vale más que cualquier disculpa. La puerta se abrió y James Michey salió de la penitenciaría estatal de Oak Ridge al brillante sol de la mañana. Una pequeña empresa de seguridad le había ofrecido un puesto de consultor. Su experiencia militar y su reforma penitenciaria habían llegado a personas que valoraban ese tipo de experiencia. No era mucho, pero era un comienzo. 6 meses después, James recibió una carta reenviada desde Oak Ridge. Era de Marcus, quien había sido liberado a tiempo. El joven había conseguido trabajo en un centro comunitario, enseñando a niños de barrios conflictivos sobre las segundas oportunidades y el poder de tomar mejores decisiones. St. James for showing him what real strengths looked like. James Mailda Serridit, Tenkerfeli Faildit away with other letters that are arrived, from Carter, from Reform Gun members, even from Sergeant Martinez who retired. Each one a reminder that standing up when it matters creates ripples that spread farther than you can see. The best revenge isn't destroying those who hate you. It's becoming living proof that their cruelty couldn't break you, that their injustice couldn't define you, that their darkness couldn't extinguish your light. James Michey had discovered that service was its own reward, that principles were worth fighting for, and that one person standing firm could change everything. Ed entered Oak Ridge as prisoner 84291. He left as something else entirely. A reminder that true power don't come from fear or violence, but from the unsacable conviction that some things are worth standing up for, no matter the cost. Derek Morrison learned that lesson the hard way, and it cost him everything he thought made him strong. If this story moved you, hit subscribe because the world needs more reminders that real strength isn't about domination, it's about dignity. That true power comes from discipline, not destruction. And that sometimes the most dangerous person in the room is the one who looks the least threatening, because they've already survived battles that would break everyone else.